Hola, buenas noches. Mi nombre es Amado Montiel y estoy tomando la maestría en educación y este es un tema que voy a desarrollar acerca de la evaluación. ¿Cómo evaluar los aprendizajes de los estudiantes? La evaluación siempre ha sido un tema controversial para abordar tanto para docentes como directivos, inclusive para los padres de familia, ya que todo el mundo quiere que sea objetiva, sea confiable y sea justa. Para ello voy a desarrollar dos elementos de la evaluación. El primero son los métodos o caminos que utilizamos los docentes para evaluar los aprendizajes de los estudiantes y el segundo son los instrumentos o las guías que normalmente utilizamos para hacerlo. En primer término, pues a desarrollar los métodos. Estos métodos o caminos que tenemos los docentes son variados y uno de los más comunes es la observación. La observación es pues mirar con atención un tema de nuestro interés en cuanto al aprendizaje de los alumnos. Esta observación se da principalmente para recabar la información que necesitamos, para analizarla y estimarla, hacer un juicio de valor y poderle dar una evaluación justa al alumno. Las observaciones por lo general se dividen en cuatro tipos. La primera es la observación casual. Es la característica inherente de todos los docentes que vamos desarrollando con el tiempo. Siempre estamos observando lo que ocurre en el salón de clase. Ese tipo de observación pues no tiene algún interés en especial, pero es la que más utilizamos porque, como ustedes bien saben, la docencia es una profesión reflexiva y crítica. Entonces, la base de ello es la observación. Siempre estamos observando si las actividades fluyeron bien, si los materiales que utilizamos fueron los adecuados, si los alumnos realmente están aprendiendo los contenidos que les estamos dando, si están desarrollando las habilidades que ya poseen, si se están formando como alumnos justos, honrados, ¿no? Entonces, este tipo de observación es la que siempre está ocurriendo en el salón de clases. Un segundo tipo de observación es la observación intencional. Ese tipo de observaciones ya tiene un objetivo en particular. Es muy común, por ejemplo, en las escuelas particulares que se dan varios tipos de observación para aprender, para observar a los docentes, para ver su desempeño. Una de ellas es, la intención es, por ejemplo, dar un diagnóstico del estudiante o en este caso del docente que hace la supervisión para ver si está desempeñando bien su trabajo. Otra intención puede ser el desarrollo del mismo docente o del alumno. Al ver sus capacidades en acción, pues se hacen ciertas observaciones acerca de cómo pueden mejorarlas. O inclusive la observación de evaluación, evaluar ciertas áreas como dar instrucciones, evaluar un área de cómo procesa la información o cómo pone la información en práctica, pues ya tiene un objetivo de evaluar. Entonces ese tipo de observación es la intencional, que lleva una intención o un objetivo. El otro tipo de observación es la focalizada. La focalizada es aquella que no solamente se centra en áreas del docente o del aprendizaje, sino ya va en puntos bien específicos. Si quiero saber si un alumno desarrolla bien su pensamiento matemático, pues voy a ver cómo procesa la información al estar resolviendo un problema. O si quiero saber si el alumno está aprendiendo ciertos datos históricos, bueno, quiero saber cómo está procesando esa información para memorizarla o para recordarla. Entonces ahí ya lleva un objetivo en específico, me estoy centrando en algo, es un punto de atención, un foco de atención. Esas son los tipos de observación que hay. Bueno, otra clasificación podría hacerse de las observaciones, es la observación directa y la observación indirecta. La observación directa es aquella que pasa in situ, en nuestro caso pues pasa dentro del área de enseñanza, o sea, en el aula, en el salón de clases. De diferentes intenciones, diferentes objetivos, pero es cuando el docente está viendo el desarrollo de una actividad de lo que están haciendo los alumnos. La otra forma es la indirecta, que se hace a través de otros instrumentos, quizá una videograbación, quizá
el proyecto que desarrolló un alumno, un escrito, todas aquellas evidencias que me dan algo, pero no en el lugar de la observación, sino literatura aparte que puedo utilizar para evaluar a los alumnos. Otro método que tenemos en la docencia para evaluar los aprendizajes es la entrevista. La entrevista podemos definirla como un diálogo entre dos o más personas con un papel asimétrico. Es decir, tenemos un entrevistador que es el que hace las preguntas, el que inquiere ciertas áreas y aspectos, y el entrevistado, que es aquel que posee la información, ya sea un experto erudito en el tema o alguien que atestiguó algo o que vio algo y tiene la información acerca de ese fenómeno. Hay dos tipos de entrevista, la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada. La entrevista estructurada es aquella que utilizamos nosotros para justificar un fenómeno, para explicar el fenómeno. Hay una serie de cuestionamientos ya bien planeados que nosotros utilizamos para recoger la información. Y la entrevista no estructurada es aquella que no hay una planeación de preguntas, sino que se lanza la primera pregunta al entrevistado y conforme el entrevistado va contestando, el entrevistador va haciendo más y más preguntas. No hay un orden y el ritmo lo pone más que nada el entrevistador. Hay mucha improvisación tanto del entrevistado como del entrevistador y a pesar de que no haya una estructura puede ser más fructífera que la estructurada. ¿Por qué? Porque pues van saliendo temas que uno no pensó que iban a aparecer, ¿no? Entonces esa puede ser otra forma de recabar datos y poder evaluar los aprendizajes. Un tercer método son los tests o prueba. Estas pruebas o estos tests son pues métodos más sistemáticos, ¿no?, que nosotros utilizamos y son los que normalmente utilizamos en las escuelas. Es muy difícil no evaluar a un alumno sin utilizar un examen o un test, una prueba. Por lo regular tenemos tres tipos de test o prueba. La prueba o examen que evalúa las aptitudes, evalúa las habilidades y destrezas de los alumnos. Otro tipo de test es el de personalidad, el que utilizamos quizá al principio de un ciclo escolar para conocer las preferencias, los gustos, los aprendizajes previos de los alumnos. Es muy común en un diagnóstico al principio de un curso utilizar ese tipo de test para saber la personalidad que tienen los niños y también su tipo de aprendizaje. Y otro tipo de test es el que utilizamos quizá al final de cada unidad, que es el de rendimiento o el académico, el pedagógico, el que utilizamos como evidencia del 8 que le voy a dar al alumno o del 10 que le voy a dar al alumno, porque sí adquirió el conocimiento, sí desarrolló sus competencias y ese test es mi prueba o mi evidencia de que así lo hizo. Entonces son esos tipos de test o pruebas que tenemos como método para evaluar. Y el último elemento es el que ha cobrado pues relevancia en estos años, es el portafolio de evidencias. Este portafolio pues es más que nada una carpeta o un folder que se divide en capítulos o se divide en temas o está dividido en unidades de aprendizaje. En ellos el alumno recopila o colecciona todas aquellas evidencias de aprendizaje que hizo durante un determinado tiempo, durante un semestre, un bimestre o inclusive una unidad de aprendizaje. Ahí se recolectan sus ensayos, las fotocopias que el profesor le da, quizás sus exámenes, la retroalimentación, todo tipo de producto o prueba de aprendizaje va incluido en ese portafolio y también es una buena forma de medir los conocimientos y los aprendizajes de los alumnos. Esas pues son los métodos y los caminos que tenemos. El segundo elemento, como les mencionaba al principio, son los recursos. Los recursos son aquellos instrumentos que tenemos para hacer esta evaluación. Los métodos son los caminos, pero los hacemos a través de los instrumentos que son los recursos. Entre los recursos que tenemos para evaluar los aprendizajes, pues tenemos, creo que el que tiene más campo de acción son las guías.
Tenemos guías de observación, guías de entrevista, guías de evaluación, de autoevaluación, de coevaluación. Empezaremos con las guías de observación. La guía de observación no estructurada está dirigida a esas grandes áreas de aprendizaje que tiene el alumno. En mi caso, como maestro normalista, es muy común tener ese tipo de observación cuando vamos a observar al estudiante normalista dar su primera clase en una práctica docente. Cuando visitamos las escuelas donde los practicantes o los alumnos normalistas están desarrollando sus competencias, utilizamos ese tipo de guía de observación. No llevamos quizá un punto en específico, no está estructurada nuestra observación, pero sí cuando entramos empezamos a notar pues las áreas de oportunidad que tienen nuestros alumnos. Podemos empezar a observar si están desarrollando cierta competencia profesional o genérica, y aunque no hay un punto de atención, pues estamos viendo su desempeño en general, y esa es una guía de observación no estructurada. Sí, hay varias áreas que observar, pero no hay un punto en específico. Cuando nosotros como docentes o como formadores de docentes tenemos un punto en específico que trabajar con nuestros estudiantes normalistas, entonces desarrollamos una guía de observación estructurada, donde ya queremos observar puntos bien específicos como si es que nuestro estudiante está dando las instrucciones como como debe ser apropiadamente, si está utilizando el lenguaje apropiado para referirse a los alumnos de primaria o los alumnos de preescolar, si es que está tocando los puntos gramaticales, si es que queremos evaluar el material didáctico que están utilizando. Ya hay un punto en específico para desarrollar esta guía de observación estructurada. La segunda guía es para las guías de entrevista. La guía de entrevista no estructurada pues considera aspectos en general, igual que en la observación. La entrevista no estructurada observa aspectos generales de la práctica escolar de nuestros alumnos. Son preguntas indicativas que por lo generalmente se construyen a medida de que el entrevistador va obteniendo información del entrevistado. Cuando les preguntamos a los estudiantes normalistas qué fue su objetivo, qué cambiarían de su clase, y de acuerdo a su respuesta es que nosotros en la retroalimentación vamos sacando más información o vamos dando más recomendaciones, pero no hay una estructura como tal. Este tipo de observaciones puede ocurrir, la retroalimentación puede ocurrir en 5 o 10 minutos, o inclusive se puede dar mucho más tiempo, porque depende mucho de ese diálogo que se dé entre el entrevistador y el entrevistado en cuanto a los temas, en cuanto a la profundidad de los temas, para poder pues darle sugerencias o áreas de oportunidad. La guía de entrevista estructurada pues es más enfocado, más dirigida a puntos específicos, y por lo general llevamos un ritmo, está planeada de forma que se haga en un tiempo determinado. En la escuela normal, por ejemplo, ese tipo de observaciones las hacemos en 10 minutos porque sabemos que es un tema bien específico, y las preguntas ya están bien planeadas, y damos inclusive posibles respuestas para ayudar al alumno a reflexionar. Pueden ser preguntas de sí o no, de cierto o falso, pueden ser inclusive de opción múltiple, ¿no? Ya les damos opciones para que ellos puedan responder. Entonces son más fáciles de hacer, llevan un tiempo específico, porque vamos en un punto determinado. Las otras guías son las de autoevaluación. Esto se ha fomentado mucho en la escuela últimamente, porque queremos que nuestros alumnos sean alumnos autónomos, independientes, que puedan evaluar ellos, que vayan a la metacognición, que tengan la posibilidad y la madurez pedagógica de poder evaluar sus propios conocimientos, sus propias competencias. Entonces, una guía no estructurada es aquella que es más flexible. Es flexible en cuanto al análisis del discurso. El mismo alumno tiene que generar las respuestas para que él pueda ver hacia dónde va a encaminar sus esfuerzos, hacia dónde va a orientar sus correcciones. Con base en sus respuestas, ellos mismos tienen que elaborar
sus áreas de oportunidad, deben elaborar una estrategia para que se pueda implementar y puedan mejorar. Es una guía que es muy flexible en ese respecto. En cuanto a la guía de autoevaluación estructurada, bueno, esa es más fácil de evaluar porque son datos cuantificables. En la no estructurada, los datos son más cualitativos, es una evaluación más cualitativa, pero en esta que es estructurada, pues son datos más duros, son datos acerca de porcentajes, de frecuencias que se dan, y es más fácil de llevar, más fácil quizá también de evaluar. Y finalmente llegamos a las guías de la coevaluación. Esta coevaluación, cuando se hace entre compañeros de la escuela o inclusive entre docentes, deja muchos frutos. Por lo general entre los alumnos lo que se hace es esta revisión de portafolios o revisión de carpetas que llevan a las jornadas de práctica, a las escuelas que nos invitan, y es muy común que entre ellos se revisen sus carpetas para ver si llevan los documentos completos. Nosotros les apoyamos quizá con una lista de cotejo para que vayan ellos palomeando qué sí están cumpliendo, qué no están cumpliendo. Y en esta coevaluación también hay una guía de coevaluación estructurada y no estructurada. La no estructurada es cuando se hace este tipo de guías flexibles y el alumno revisa la carpeta del otro para ver qué le gustó, qué no le gustó, qué cambiaría, o inclusive para robarse ideas de su compañero, ideas que son muy buenas y que pueden aplicar para su propio portafolio. La guía estructurada, sin en cambio, ya va con puntos más específicos, como estas guías que le menciono acerca de la evaluación, si cumple con esos requisitos, si cumple en forma y si cumple en contenidos. En forma, en el aspecto que debe de haber siempre un orden, una carátula, luego quizá una introducción, los productos a analizar. Y en cuanto al contenido, pues que tenga todo aquello que se le está pidiendo, como los ensayos que ellos hacen al final de cada unidad, o las lecturas y organizadores gráficos que también elaboran, mapas conceptuales, trabajos que también ellos hacen en la práctica con sus alumnitos de primaria, llevan una evidencia de aprendizaje. Todo esto es el contenido del portafolio, y también es una evaluación muy productiva, porque se analiza, se reflexiona y siempre se aprende del compañero. Otro instrumento es el cuestionario. El cuestionario o escala es un conjunto de reactivos, un conjunto o repertorio de preguntas que hacemos acerca de un tema para ver si se está adquiriendo el conocimiento, los conceptos, o se están desarrollando ciertas competencias. Estos cuestionarios por lo regular arrojan información que podemos analizar con muchos indicadores. Podemos tener listas estimativas, podemos tener escalas numéricas, podemos tener escalas gráficas, descriptivas. Todas estas nos arrojan siempre la información que debemos analizar para poder evaluar a través de estos cuestionarios. Y finalmente llegamos al instrumento quizá más utilizado, inclusive sobreutilizado o abusado, que son los exámenes. Los exámenes que siempre están a la mano de la evaluación, siempre van de la mano, porque no hay una evaluación en una materia sin que haya un examen, ¿no? De diferentes tipos, pero siempre hay un examen que utilizamos nosotros docentes como la evidencia de que el alumno tiene un 9 o tiene un 10, y el alumno como evidencia con sus padres de familia de que así lo hizo, ¿no? de que vio reflejado, plasmado su conocimiento en ese papel. Pero como les digo, el examen ha sido sobreusado o inclusive abusado, porque ya todo es examen impreso de esto, examen impreso del otro. Afortunadamente con el tiempo pues ha ido cambiando, ya no solamente es un examen impreso, ya puede ser un examen por competencias. Para hacer ese tipo de exámenes podemos tener diferentes tipos. La prueba objetiva, que es el examen que normalmente hacemos impreso, creo que es de las más fáciles de hacer,
por lo menos a nivel superior es lo más fácil que uno puede hacer, porque revisa el programa, revisa los contenidos que hemos trabajado con los alumnos, y con base en los contenidos desarrollamos pues reactivos tipo Ceneval, para que ellos estén acostumbrados a que al final de su carrera, cuando hagan el examen de oposición, sea muy similar al que utilizamos en la escuela. Entonces, ese creo que es el más fácil. Es fácil de construir, es fácil inclusive de evaluar, porque desarrollamos una guía, una lista de respuestas, y solamente vamos palomeando las correctas, ¿no? Estas pruebas objetivas creo que son las más comunes. Pero otro tipo son los exámenes abiertos. Los exámenes abiertos que antes, por ejemplo, a nivel superior se daban en matemáticas, por ejemplo, en cálculo integral, el profesor daba 2 o 3 problemas y nos decían, pues abran sus libros, abran sus cuadernos, chequen sus notas, pero lleguen a la conclusión de este problema, ¿no? Y entonces uno se tenía que desarrollar todo el procedimiento de la fórmula, de la integral o de la diferencial, y al final de cuentas pues se terminaban haciendo 2 o 3 hojas para resolver un problema. Ese es un examen abierto en el que el alumno tiene que mostrar sus capacidades y los contenidos que adquirió para poder resolver problemas. Y otro tipo de examen es el de desempeño. Este prueba de desempeño, examen de desempeño, es el que utilizamos casi siempre en la normal, porque pues estamos enfocados al aprendizaje por competencias. Entonces queremos ver las competencias en un examen. Por ejemplo, para cerrar este semestre, nuestros alumnos tienen que crear un ambiente de aprendizaje en la normal para poder dar una clase. Ese va a ser nuestro examen departamental. Lo que pretendemos entonces es ver que el alumno no solamente haya adquirido los conocimientos de lo que es un ambiente de aprendizaje, de lo que es la cultura escolar, de lo que son los materiales didácticos, sino queremos ver cómo aplicó todo ese conocimiento en dar una clase para nosotros. Entonces, ese tipo de actividades nos gusta mucho verlas, porque vemos el alcance de las competencias en una actividad quizá de 15-20 minutos, que es dar un tema a sus docentes. Esa sería una prueba de desempeño. Y la última son los proyectos. También es muy común trabajar en proyectos. Yo trabajé en la primaria hace tiempo, y siempre evaluábamos por proyectos. Los proyectos se van dividiendo por etapas, y en cada etapa se va dando un contenido, se va desarrollando una competencia, se van dando los elementos que se necesitan para ir trabajando y construyendo un proyecto, que al final del proyecto siempre se termina con un producto o una evidencia de aprendizaje. Entonces, cuando uno va trabajando ese proyecto en etapas, y el alumno va desarrollando sus habilidades, se va formando como un ciudadano honesto, que son las actitudes, pues ahí vemos reflejados los 3 tipos de los 3 aspectos que debemos evaluar, que son el aspecto cognitivo conceptual, el aspecto procedimental, donde están sus competencias, y el aspecto actitudinal, donde ya el alumno se va formando como tal. Este tipo de actividades también es muy eficaz en la evaluación, y es muy usada hoy en día por los docentes. Y bueno, espero que les haya agradado este pequeño video para informarles o para expresarles lo que es la evaluación, los métodos y los recursos o instrumentos que tenemos para hacer esa evaluación de aprendizajes. Gracias por observar.